Vamos pues, junto con la entrevista, Magdalena. Bueno, como decía hace un momento, estamos con Magdalena Balces, presidenta de la Asociación de Industriales del Plástico, un gremio bastante importante en el mundo hoy en día industrial, de la sostenibilidad. Pocos saben, pero fueron los iniciadores de la ley REP que tenemos hoy en día hace muchos años atrás, fueron básicamente los que armaron la primera propuesta y los que le insistieron al gobierno en esa época de que había que hacer una ley de responsabilidad extendida del productor. Hoy en día hay varios temas, Magdalena. Primero, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Siempre un gusto venir a conversar contigo. Oye, a ver, hay varios temas, ¿no es cierto? Y yo entiendo que ustedes cumplieron los 70 años la semana pasada, ¿no es cierto? Como ACIPLA, ¿no es cierto? Y hay varios temas acá, pero primero quería preguntarte un poco, una pregunta bastante general, un poco, ¿cuáles las proyecciones de la industria, ¿no es cierto?, del plástico hoy en día, tomando en cuenta cómo está el país, el tema de sostenibilidad, las leyes, por ejemplo, la ley de plástico de un solo uso, ¿no es cierto?, la ley REP, la legislación medioambiental y otras, digamos. ¿Cómo está, cuál es la foto y las proyecciones que podríamos sacarle al sector de la industria del plástico en Chile? A ver, tú mismo mencionaste nuestros 70 años y quizás es un hito relevante comentar que como todo ente que lleva 70 años de historia le ha tocado reinventarse y repensarse varias veces. Y yo creo que hoy en día nos hemos convertido en un gremio moderno que es capaz de hacerse cargo de no solamente atender una necesidad de la sociedad, pero de resolver un problema cada vez más evidente que tiene que ver con el problema de los residuos en el medio ambiente. O sea, hemos venido funcionando como sociedad durante muchos años con un modelo de economía lineal y hoy en día no es moda, no, es una urgencia. Necesitamos ir hacia la circularidad. Y en la lógica de la circularidad estamos trabajando fuertemente, hace muchos años ya, en cómo como industria llevamos la bandera de ir avanzando en circularidad, porque además somos la industria que representa a un material que es intrínsecamente circulable. O claro, sea, el plástico puede tener montones de vidas. Entonces, en ese sentido, creemos que hemos podido hacer hemos marcado hitos bien relevantes y estamos muy contentos porque venimos cerrando nuestro primer acuerdo de producción limpia para fomentar el uso de resinas recicladas. O sea, justamente ahí al centro del huracán de la circularidad. Y los resultados nos tienen sorprendidísimos. ¿En qué consiste ese APL, ese Acuerdo de Producción Limpia de Resina? Fue un APL para entenderlo. De cara a lo que iba a pasar, lo que va a pasar con la ley REP. Lo que pasa es que hay que entender que la ley REP lleva su tiempo en implementarse, pero vamos a llegar a un momento que vamos a tener mucha materia prima, o sea, mucho residuo disponible, que es la materia prima que usan los recicladores, ¿cierto?, para transformarla en pellets o en hojuelas y eso llevarlo a un nuevo producto plástico. Entonces, la ley REP llega hasta que ese material entra a un reciclador. Claro. Pero ¿por qué un reciclador se haría cargo de ese material si ese material no tiene una salida? Entonces nosotros cerramos el círculo. Dijimos, ok, tenemos que hacer que la economía circular sea efectivamente circular y darle la vuelta completa. ¿Y cómo decidimos que teníamos que empezar a empujar aquello? A través de este acuerdo de producción limpia. Entonces, por un lado había levantar una línea base, entender qué tipo de materia prima se está reciclando en Chile, qué es lo que llega, cuáles son sus características, para ver en qué tipo de aplicaciones se puede incorporar. Y cerramos el APL con 21 empresas participantes y 100% de cumplimiento en octubre, el cumplimiento de las metas establecidas. Las metas eran diversas, pero entre otras había una meta, que tenía la caracterización de la materia prima, como ya te conté, o sea, saber qué tipo de materia prima se está generando, pero por otro lado, aquellos que ya incorporaban materia prima reciclada en sus aplicaciones, que ojalá aumentaran en un 10%. 10%. En un 10%, lo que ya, o sea, claro, ponte tú, si le metían un 20% de materia prima reciclada, ojalá que llegaran a un 30%. Ese aumento fue de un 40%. Entonces estamos, pero así, no cabemos en sí de alegría con este resultado, porque quiere decir, uno, que hay espacio, hay capacidad,
Otra gracia, otra característica virtuosa de este acuerdo de producción limpia es que hace un cruce de sectores, porque hay limitaciones sanitarias respecto de poder ocupar lo que es un envase plástico en contacto con alimento en su versión reciclada, salvo que se trate de PET, que es la botella, que tiene una tecnología aprobada, masiva, etcétera, y que ya la tenemos en Chile además. No es trivial y no está aprobado a nivel global aún incorporar esa materia prima para que esté en contacto con alimentos. Entonces había que salirse del envase primario, había que ir a industrias de alta demanda de plástico. Y nos fuimos a la minería, a la agricultura, a la acuicultura, a la construcción, y hay mucho claro, espacio. Uno generalmente piensa en las bebidas, no sé, pero hay industrias como la que tú dices que ocupan mucho más plástico. Obviamente que sí, o sea, el 21% del plástico que se consume en Chile al año lo consume la construcción. Entonces, ¿por qué vamos a perder ese potencial? El 8% acuicultura y agricultura, el otro 8% la minería. Entonces, solo ahí ya tenemos más de casi un 40%. Claro, pero, perdón, Stenka. No, dale, por favor. Pero claro, pero ahí en esa industria a veces no hay circularidad, ¿no es cierto? A veces, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que el plástico tiene una especie de tema de que, claro, es un material que se puede reciclar, que permite a lo mejor que no se usen otros materiales como la madera, ¿no es cierto? Pero a la vez se demoniza también el plástico cuando se habla de sostenibilidad. Entonces, ahí hay un tema que es súper importante explicarle a la gente que lo que se demoniza principalmente el plástico de un solo uso, ¿no es cierto? ¿Cómo resolver ese tema, digamos? Ya, me hiciste como 10 preguntas en una, Daniel, así que yo voy a tratar de ser concisa y de responderte, pero primero que nada hay que entender que el plástico es muy transversal como material, fue creado para mejorar la calidad de vida de las personas y lo ha venido haciendo durante años. O sea, hay una anécdota, tú hablabas de la anécdota de que en ACIPLA se empezó a gestar la ley REP, efectivamente fue así. El plástico se inventó para hacer bolas de billar que no fueran de marfil. Claro. O sea, en el fondo salvamos a los elefantes con el plástico. Y así empezó a ocurrir en un montón de cosas. Hoy en día estamos acá, tenemos este micrófono, tenemos el iPad, tenemos los lentes, tenemos la ropa. El plástico está presente en todo eso. Entonces, ¿hay un problema ambiental con el plástico? Sin duda, cuando no es bien gestionado en su fin de vida. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad en hacernos cargo de que el material sea gestionado? Hay un problema de sobreuso. Hubo en algún momento de la historia, cuando se inventa este material, había comerciales que decían, use todo descartable. No es necesario usar todo descartable, pero hay ciertos atributos que tiene el plástico que no lo tienen otros materiales. Entonces, si nosotros queremos seguir exportando salmón, por ejemplo, y que es un motor importante de la economía de Chile, no podemos hacerlo sin plástico, porque no vamos a llegar a Brasil, y Brasil es aquí al lado, a Japón, con el salmón fresco en buenas condiciones. O sea, nosotros llegamos a Brasil y a Japón con salmón fresco, sin congelarlo. Y eso es gracias a un material que se llama plástico, complejo, porque además el plástico es una familia de materiales. Entonces sí, hay que usar ese material. No hay un reemplazo hoy en día que se le compare ni en los atributos técnicos de conservación, de inocuidad, de peso, de resistencia, y hay que hacerse cargo de ese material en su fin de vida. No podemos permitir que ese material termine, se cuele, se fugue al medio ambiente. Pero ahí hay un tema también que yo encuentro toda la razón, porque además las propiedades son muy valoradas en el fondo. Y únicas, sí. O sea, no hay algo que lo reemplace. También hay algo en que las empresas han abusado del uso del plástico. Uno lo ve a nivel usuario, consumidor del supermercado. El otro día, no sé, comprando los quesitos, los quesos para un aperitivo. Cada uno de los quesos viene en un plástico, y había otra empresa, no voy a decir los nombres, aunque no auspician, ahí dice esto de Daniel, en que decía 87% menos de plástico. Por supuesto que esa la compré. Y venían todos los quesos juntos con un plástico sobre ellos, así como haciendo la forma sin tener que envolver cada uno en el suyo. Entonces, me parece que ahí, no sé cómo lo hacen ustedes desde ACIPLA, como promover que el uso sea lo más eficiente posible, porque además me imagino, no solo que hay mucho menos plástico en el ambiente, sino que además ahorro de costos para las empresas. Pero ¿ustedes tienen alguna política, algún
una práctica o no sé, como una sugerencia para las empresas para que ahorren un poco en el plástico que se usa? Mira, el sí y no. Nosotros representamos al eslabón intermedio de la cadena. Entonces son nuestros socios los que les van a vender a esas empresas, a las marcas, digamos, el quesito, el yogur, el helado y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el queso es un súper buen ejemplo. Tú dices, venía con uno encima. Sí. Pero si ese encima era grueso y rígido, es mucho más peso que usar un film delgado en cada uno de los quesos, que además evita la contaminación por olor, porque cada queso, o sea, si tienes un queso azul o un queso... yo viajo mucho a Europa y ahí, o sea, hay un tema con los olores. Claro. Entonces, y el plástico es capaz de retenerlo y no te contamina un queso con el otro. Entonces, hay que entender cuál es el uso. El sobreembalaje está súper castigado hoy en día, y a nuestra industria, por esa demonización de la que hablaba Daniel, le ha tocado adaptarse con mucha rapidez y modernizarse en ese sentido. Entonces se han afinado los espesores. O sea, si hoy en día antes el film tenía no sé cuántos milímetros o micras, lo que fuere, ahora tiene un 30% menos. Las botellas tienen un 30% menos. Las carbonatadas tienen que tener un poquito más, porque si no, no te aguantan el gas. Y aquellos que han querido ofrecer un producto que no es plástico para hacer ese mismo, no cumple las funciones. O sea, porque ni una gracia comprar una bebida de panacea. Claro. Entonces, o sea, también hay que entender que hay una huella de carbono asociada a la pérdida de alimentos, que no es menor. Entonces, hay que encontrar el equilibrio. No hay un material bueno y un material malo, pero hay un equilibrio. Y hay que apuntar a la reducción en la medida que no sacrifiques otros atributos que son relevantes, como la conservación, la inocuidad, etcétera. Entonces, esos esfuerzos se están haciendo hace mucho tiempo. O sea, yo me imagino que tú te das cuenta cuando compras un agua que cada vez es más delgadito el envase. Se han hecho esfuerzos también, por ejemplo, en cómo adhieres etiquetas para que y esto lo hacen robots, para que sea súper eficiente, cada vez más livianito, que esto manualmente no se podría hacer. Todos esos esfuerzos se hacen, pero de nuevo, si no nos hacemos cargo de ese material en su fin de vida, y eso es una labor de todos, no es solamente de la industria, este material no llega a la industria para que él se recicle y se incorpore en el aislamiento térmico de las casas, en las carreteras, en el mobiliario público, que son las aplicaciones en los cubos DREN, que son las aplicaciones donde normalmente hay mucho espacio para meter materia prima reciclada, porque no tienes las restricciones sanitarias que tiene el plástico que va en contacto. Sí, y eso es una serie de oportunidades que existe también para distintas empresas. Bueno, dentro de las mismas empresas B hay un montón de empresas que hacen que sus productos derivan de plástico reciclado. Los anteojos de Carún, estos aritos de plástica. Bueno, hoy día Frimet está haciendo sus detergentes en bollas bueno, Greenspot también en el sur, que ocupa distintos elementos de las mismas empresas que descartan plástico y que los vuelve a reutilizar haciendo otro material que también les sirve a las mismas empresas. Bueno, hay una serie de empresas muy interesantes. O sea, yo te diría que todos los recicladores hoy en día están funcionando en esa lógica. Hay recicladores que solamente generan materia prima para que otros transformadores ya lo lleven a productos plásticos finales, pero hay hartos que están integrados. Y por ejemplo, las bolsas... bueno, tú diste marca, así que yo puedo... Sí, no, es que son empresas B, entonces se las digo, de todas maneras, ahí estamos. Las bolsas Superior son también 100% hechas con plástico reciclado, y ojo, es plástico que nadie quiere. Sí, claro. El plástico que sale de la faena de la salmonera, no huele bien. Sí. Y se han encargado de sacarle ese olor, y tenemos bolsas, todo tipo de bolsas de aseo, hechas 100% como... ¿Te acuerdas del ejemplo que contó Valentina Lira de Conchaitor acá cuando mostró la botella de Virutex que se hacía con los descartes de las etiquetas? Sí, verdad. Bueno, ahí también hay cosas muy interesantes. Un montón de productos, un montón de productos de uso cotidiano que se pueden hacer. O sea, en Europa todos los envases de champú, o sea, de productos de higiene y de aseo, son todos reciclados, 100% reciclados. Entonces, hay espacio para el material. Estamos hablando con Magdalena Balces, quien es presidenta de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLA. Magdalena, quería llevarte al tema de la ley de plásticos de un solo uso, ¿ya?
vamos a ver si alcanzamos a hablar de la REP, aunque la REP ya envase de embalajes, que es, digamos, la más importante, ya lleva un tiempo, pero la ley plástico un solo uso, quería preguntarte un poco cómo ha sido el funcionamiento, ya pues, la puesta en marcha, el despliegue, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta ley y también la fiscalización? ¿Cómo ha sido esta fiscalización? A ver, la ley creo que en su espíritu y como salió, como se aprobó, es una ley que complementa de buena manera la ley REP. Porque se hacía cargo, la ley tiene dos grandes patas, una pata que tiene que ver con las botellas y ahí es como ponerle un poco de turbo a la ley REP en lo que se refiere a bebidas envasadas en plástico, y en la otra pata se hacía cargo de envases que la ley REP no se estaba haciendo cargo cuando estos eran vendidos en restaurantes, casinos. Entonces es bien importante que eso se abordara, porque además post-pandemia nos dimos cuenta que la comida para llevar, porque esto está pensado principalmente en la comida lista para consumir, digamos. Entonces, post-pandemia nos dimos cuenta que es un patrón de consumo que va en aumento y no tiene ninguna pinta de disminuir, porque la gente compra cada vez más comida preparada, no quiere preparar en su casa, la gente vive más sola, o sea, hay que entender que preparar para una sola persona es distinto que para preparar para una familia. Entonces, en esa lógica, esta ley se hace cargo de eso. Ahora, desde el punto de vista de la puesta en marcha, yo siento que la industria ha hecho enormes esfuerzos por estar al día. Sin ir más lejos, tenemos las dos embotelladoras que las dos en tiempo récord, las dos grandes embotelladoras en tiempo récord pusieron una planta cada una, de que ya están operando, de PET botella, que da el grado alimenticio y que permite que ese PET se vuelva a incorporar, o sea, que una botella que una botella usada se transforme en una nueva botella. Eso es genial. En la región estaba en todas partes, menos en Chile, por lo tanto, eso ha sido súper bueno. Sin embargo, sigue existiendo un montón de incertidumbres o incertezas jurídicas debido a las 8 resoluciones que hay pendientes, porque el reglamento de la ley salió hace un par de semanas del Consejo de Ministros a la Contraloría. Entonces, sin eso, para las empresas necesitan tiempo, y eso que yo siento que han actuado en tiempo récord, pero necesitan tiempo para adaptarse, o sea, necesitan tiempo para ver qué imprimen en sus etiquetas, necesitan tiempo para ver cómo es el QR, para ver cuál es el mecanismo de trazabilidad que van a tener las botellas, y todo eso sigue estando un poquito etéreo, porque depende de 8 resoluciones que no están todavía, y cuando uno mira los plazos que establece la ley tampoco calza. Fiscalización todavía no hay, porque o sea, no tienes la certeza a nivel de cómo se lleva esto, cómo se lleva la pelota al piso, y una vez que sepas eso, necesitas entrenar a los fiscalizadores, y estos son temas complejos. Ese es quizás otro mito, que uno cree que esto es llegar y hacer. No, hay que diseñarlo. Exacto, hay que diseñarlo con mucho cuidado. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que tiene que ver con la pata botellas. En la pata, envases de un solo uso para comida preparada, hablan del plástico certificado, que ese nombre es una originalidad de la ley. Ese plástico se llama compostable en todas partes del mundo, pero no importa, no sabemos cómo lo vamos a certificar, y eso también es un temazo, porque además se abre una puerta enorme para temas, Daniel, con los que tú has tenido que ver durante años, y es que da espacio para el greenwashing o el lavado verde de imagen, para contar cosas que no son ciertas. Entonces, le golpea muy fuerte a la industria, porque todo aquel que no se ciñe a lo que dice la ley y que trata de hacer trampa, le pega muy fuerte a toda la industria. Entonces tú dices, tenemos una industria demonizada, efectivamente, la gente quiere vivir sin plástico, que es bastante imposible vivir sin plástico. Nos cuesta sensibilizar porque hay esta concepción blanco y negro, o sea, o con o sin, y es con, pero responsable. Claro. Es con, no uses si no lo necesitas, y si lo usas, asegúrate de que se descarte correctamente. ¿Y cómo ven los tiempos de esto? Bueno, la ley establece plazos. Tenemos un minuto. Ya. La ley establece plazos, y hubo se pospuso la entrada en vigencia de una parte de la ley, justamente por la falta de reglamento,
Pero ninguna de estas cosas, dada la cantidad de actores, la cantidad de dimensiones, la cantidad de variables que involucra y el cambio cultural profundo, es muy difícil ver resultados en 1 año o en 2. O sea, tenemos que también en eso ser pacientes y hacer un poquito acto de fe. O sea, hay que creer en estos mecanismos. Yo soy una convencida, y nosotros como industria estamos convencidos, y por eso trabajamos tan fuerte ahí, de que esto va a dar resultados, pero necesitamos la participación de todos. Perfecto. Magdalena Balcells, presidenta de ACIPLA, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Zdenka Estudillo, Sistema B, también un gusto de nuevo como todos los martes. Igualmente. Y bueno, los invito al próximo programa, ¿no es cierto?, que es Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado, y también a escuchar y ver esta entrevista en YouTube, en Spotify, lo pueden buscar ahí en internet, en LinkedIn, y escucharnos de 9 a 10 de la mañana todos los días. Bueno, esta semana hasta el miércoles porque tenemos 2 días feriados. Semana corta. Así que gracias por acompañarnos. Vamos con Aldea Global. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya